Ah, claro, buen punto. No, pero ahora Caro tiene el Ya poder. está, igual ya lo puse a grabar. Ah, retomamos desde la pregunta. Si la crítica de Castells es hacia a los neoliberales, en realidad es una crítica de esta corriente, de la corriente crítica, en este caso de la geografía, pero que también no pensémoslo tanto en términos de autores como Castells o Topalov o Lacoste, algunos de los geógrafos críticos que vamos a ver, sino que pensémoslo en términos de corriente epistemológica. Porque como hablamos la vez pasada, hay una geografía crítica, hay una sociología crítica, cada una de las disciplinas tiene, con distintos nombres, su corriente crítica. Y en términos históricos, una de las críticas principales de autores como Thompson, por ejemplo, es el cuestionamiento de esa linealidad histórica, ¿sí? Esa secuencialidad de los procesos históricos que están muy vinculados a explicaciones positivistas de las disciplinas. ¿Sí? Eso. Por eso hay mucho, el revisionismo histórico un poco se plantea eso, de revisar a ver si, qué más se puede decir de cómo fueron dichas las cosas. Si todo es tan sencillo como fue planteado, que resulta ser que es todo más complicado cuando, por ejemplo, se enfoca desde la interdisciplinaridad o se lo analiza a través de distintas escalas, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco hoy en día, y con esto cierro lo de la pregunta esa, mi respuesta a esa pregunta, que puede no ser del todo satisfactoria, pero una de las características de las explicaciones neoliberales es eliminar justamente la contextualización histórica. ¿Sí? Y con esto hago un breve comentario. Todos habremos escuchado hablar de las cadenas globales de valor. Y habremos escuchado muchas veces decir, Argentina tiene que insertarse en el mercado internacional. Insertarse en el mercado internacional en términos neoliberales es insertarse en alguna cadena de valor. ¿Sí? Esa concepción de cadena global de valor, una de los elementos que elimina es la cuestión histórica de esas explicaciones. Entonces, de alguna manera pasaría a explicarse desde ese lugar que Argentina es un país periférico porque no tiene ganas de ser un país desarrollado, porque si fuese un país, si tuviese ganas de desarrollarse, por ejemplo, generaría las condiciones para ser un país que produzca tecnología. Entonces lo que tiene que hacer Argentina es empezar a armar televisores, porque después eso va a generar un proceso de aprendizaje que va a permitirnos generar nuevas tecnologías sobre televisores. ¿Sí? Así de naif es el discurso que se maneja en organismos internacionales y que muchas veces financia políticas específicas. Y de fondo, si nosotros lo asociamos a esta crítica, me estoy yendo por las ramas para el carajo, pero bueno, con esto ya cierro, perdón, pero lo podemos asociar a esta crítica que Castells le hizo a esta visión lineal y sin conflicto del proceso de urbanización, que hicieron muchos, perdón, me fui a la mierda, ¿no? Pero bueno, es como tipo un personaje de Capusotto resultó. Pero bueno, es así, un poco funciona así, es la magia de la academia. No sé si respondí la pregunta. Y si no, ya sabemos que son unas cadenas globales de valor. ¿Y cómo funciona? eh, perdón, me fui a la mierda. Entonces, Castells
habla, y esto es un concepto bien del marxismo, habla de superestructura. ¿Ustedes escucharon alguna vez en PSEC, seguramente los que la cursaron, o algunos en otras materias por las que hayan pasado, hablar de estructura y superestructura? ¿Sí, no? Sí, obviamente. Sí, profe. Bien. No, profe, yo vengo de ecología y no recuerdo que empecé, nada, sé que es parte de la teoría marxista, pero no recuerdo haberlo visto empecé como un tema. Joya. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito. Pará. Como ustedes saben, el marxismo es la base del marxismo. Vamos a resumir esto como bien básico, que me escucha alguien que sabe y me mata. Pero lo que dice el materialismo histórico, que es la propuesta que elaboró Carlos Marx, es que las condiciones materiales de existencia, es decir, las dinámicas productivas de la sociedad, son lo que definen la dinámica del sistema social en su totalidad. O sea, el sistema social está definido por el modo de producción. Y en el modo de producción capitalista, puntualmente, hay gente que es dueño de máquinas y hay gente que lo único que tiene para ofrecer en el mercado es su fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa distribución asimétrica de la sociedad, en donde están, me gusta usar este lápiz, en donde están los dueños de los medios de producción y los dueños de la fuerza de trabajo, es una relación asimétrica. ¿Sí? En general está mediada por conflictos. Por eso el gran acerto del marxismo es que la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases, en definitiva. Y en definitiva es la lucha entre los que tienen los medios de producción y los que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo. Ahora, ¿cómo se...? Esa es la estructura básica del sistema. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se regulan esos conflictos para que no explote todo por el aire y se pueda seguir reproduciendo el sistema? Es necesaria una superestructura administrativa, política e ideológica, ¿sí? Que sería esta de acá, que lo que hace de alguna manera es, a través de la figura del Estado, aglutinar todos los elementos represivos que tiene, asociados a la clase dueña de los medios de producción, legitimados a través del uso del Estado, que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, ¿sí? En términos beberianos. Entonces, a través de la policía, a través del Estado, del Estado a través de leyes, por ejemplo, a través de la policía, a través de determinantes ideológicos, ¿sí? O sea, una definición hasta incluso filosófica de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Todo ese tipo de dinámicas, ese tipo de actores, los académicos, los policías, los militares, los políticos, los sacerdotes, o sea, la iglesia, el marxismo pone a la iglesia dentro de este conjunto, son aquellos que permiten la reproducción del sistema. ¿Sí? Es la superestructura que regula la estructura, o que media la estructura. Ahora, ¿cómo se resuelve este quilombo histórico según Marx? Es, bueno, a través de la dictadura del proletariado. Estos deberían ser los que controlen esto. Y desde el anarquismo, figuras como Bakunin dicen, bueno, estos deberían destruir esto.
Uno dice, primero tiene que haber una dictadura del proletariado para llegar al socialismo, el comunismo, y otros dicen, hay que destruir el Estado directamente, porque esa superestructura, en definitiva, esté en manos del proletariado o esté en manos de la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, en definitiva va a generar una dictadura, o sea, no deja de ser una dictadura, no importa quién sea el capitán, en definitiva el sistema se va a ir reproduciendo igual. Y los trabajadores o la clase obrera nunca va a ser del todo libre. Entonces, lo que dice Castells es que las ciudades son las que permiten la constitución de la superestructura. ¿Sí? Él dice que quedó todo el dibujo. ¿Cómo se borra? Esperá. ¿Se entendió esto de estructura y superestructura como súper básico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, él lo que dice es que en realidad esta fotito de acá representaría lo que es la superestructura, ¿sí? La iglesia, la ciencia, los políticos, la clase política, la burocracia administrativa y ese tipo de cosas. Y lo que dice es que esta superestructura político-administrativa de una sociedad que se localiza o encuentra su lugar de refugio en el espacio urbano, tiene una serie de características. Que es que a través de esta superestructura es posible definir un sistema de clases sociales. Entonces, cada una de las ciudades que nosotros analicemos a lo largo del tiempo tiene una clase de curacas, tiene una clase de emperadores, reyes, monarcas, es lo mismo, pero bueno, tiene una clase política, tiene una nobleza, tiene una clase sacerdotal, y por último está el que solo tiene mano de obra, y en general es el agricultor, ¿sí? Que como dijimos, o como planteó Castells, el agricultor es uno de los pilares del proceso de urbanización histórico. Bueno, le tocó estar en último lugar. En la ciudad, o en las grandes urbanizaciones a través de la historia, se consolidaron los sistemas políticos, estos sistemas políticos que permitieron el funcionamiento del conjunto de la sociedad y de la dominación de clase, dice Castells. ¿Sí? Todo esto que venimos hablando. Porque esta clase dominante, en definitiva, es la que, de alguna manera, administraba el excedente generado por el sector rural, por los agricultores. Entonces ahí aparecen las grandes inversiones en mausoleos, las grandes inversiones en caminos, las grandes inversiones en el comercio, fundamentalmente en el comercio con otras urbanizaciones o con otras poblaciones. ¿Sí? O sea, de alguna manera el comercio exterior pasa a estar controlado por esta estructura burocrática que se consolida en las ciudades. De hecho, Castells, en el capítulo 1, que está para leer como obligatorio en la bibliografía, el libro de la cuestión urbana, entre las páginas 19 y 21, hace un breve recorrido sobre cómo estos 4 puntos, es decir, el sistema de clases, el sistema de dominación, el sistema institucional de inversión y el comercio exterior, fueron evolucionando o se fueron dando en las grandes épocas históricas. Entonces toma el caso de ciudades romanas, del Imperio Romano, ciudades medievales y ciudades en las primeras instancias del proceso de la Revolución Industrial.
Y ahora, de alguna manera, acá estamos entrando en el punto por el que empezamos a cuestionar todo, que es esta asociación lineal que se hace de la urbanización con el capitalismo, como fenómeno derivado del capitalismo. Hemos visto que no es un fenómeno que se deriva exclusivamente de la revolución industrial. Pero hay dos elementos que son como hechos estilizados, o sea, son fenómenos que están dados, que de alguna manera sostuvieron esas explicaciones lineales de asociar la revolución industrial con la urbanización. Lo que va a decir Castel es, el capitalismo permite un tipo específico de urbanización, no la urbanización en sí misma. Y estos dos elementos centrales son la descomposición de las estructuras agrarias y la migración desde el campo hacia la ciudad. Es decir, es el fenómeno que se dio en Inglaterra, pero si pensamos en Argentina, es el fenómeno que se dio en Argentina a mediados del siglo XX, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de las migraciones del interior hacia Buenos Aires. Entonces, de alguna manera el proceso de industrialización implica esta migración interna del campo hacia la ciudad. Y de la misma manera implica, o esa migración interna, da cuenta de el paso de una economía doméstica a una economía de manufactura que termina desembocando en una economía fabril. ¿Sí? Estamos hablando de la producción artesanal, que pasa a ser una producción en talleres, o sea, como vendrían a ser una de las primeras instancias de la revolución industrial. Saben que tuvo distintas etapas. Y acá que me ayuden los historiadores, por favor. Pero una de las primeras etapas de la revolución industrial eran como si fuese un tinglado grande en donde cada uno de los artesanos se llevaba sus herramientas. ¿Sí? Y ahí es donde al capitalista, al dueño del capital, al que tenía la plata, se le ocurrió decir, no, bueno, con el desarrollo de la técnica y poniendo máquinas, voy a contratar gente que no sepan tanto como un artesano que conoce todo el proceso, sino que voy a contratar gente que solo sepa manejar esta máquina. Y le voy a pagar menos. De alguna manera, así fueron pasando las distintas etapas del proceso del desarrollo del capitalismo. Hoy en día ya hay nuevas técnicas de explotación que ya son más complejas. Bueno, pero estos dos elementos, la migración interna y la evolución del capitalismo como sistema, es lo que permiten hablar de la ciudad como atraída por dos dinámicas que interaccionan todo el tiempo. Las fábricas se instalan en las ciudades porque las ciudades ofrecen servicios, por ejemplo, servicio de agua, ofrecen el servicio de transporte, ofrecen el servicio de luz, ¿sí? Las fábricas se instalan en las ciudades porque las ciudades tienen esto para ofrecer. Y la gente migra a las ciudades porque en las ciudades se encuentran unas fábricas que ofrecen trabajo. Y a su vez, las fábricas se instalan en las ciudades porque tienen una masa cada vez más grande de población que consume los productos que hace esa fábrica. ¿Sí? Entonces es una relación dialéctica de mutua atracción entre la migración y el desarrollo del capitalismo o el desarrollo industrial. Y en definitiva, la característica particular que tiene la urbanización durante esta etapa de revolución industrial o de industrialización es que la fábrica pasa a ser el eje organizador del paisaje urbano. Todo gira alrededor de la fábrica. Las inversiones públicas giran alrededor de la fábrica.
Y si vemos las fotos, nada, puse 4 fotos. Las 2 primeras son de ciudades de fines del siglo XIX, ¿sí? Y las otras 2 son cómo a través de distintos vertientes artísticas se empieza a retratar las características y las problemáticas de la urbanización industrial, ¿sí? Oliver Twist, Chaplin, Sherlock Holmes como un personaje icónico de esta época. Pensemos en Argentina, que en Argentina, cuando se estaba dando este proceso en Europa, en Argentina, toda esa migración, todos esos trabajadores sindicalizados vienen a la Argentina y es donde se organiza el anarquismo, donde se organiza el socialismo, ¿sí? O sea, alrededor de las fábricas se genera toda una transformación social que no es solo productiva, sino que implica cambios sociales, ideológicos, y bueno, y como vimos en el encuentro pasado, e intelectuales también, ¿sí? De corrientes de desarrollo, de disciplinas de estudio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consulta algo? Me estoy enredando mucho. Hoy como que siento que me estoy yendo un poco por las ramas. No, profe, se entiende perfecto. Está bien, profe. Gracias. Ahora, de esta manera llegamos a los problemas de la urbanización durante el siglo XX y el siglo XXI. Antes de meternos en estos 4 problemas específicos, les cuento de qué es este mapa. En el mapa se muestran las ciudades más grandes del mundo. Los puntitos verdes son las ciudades con más de 20 millones de habitantes. Los violetas de 15 a 20 y los rojos de 10 a 15. Como ustedes pueden ver, muchas de los puntitos verdes están ubicados en ciudades, en países en desarrollo, ¿sí? Y eso es una característica central que nosotros vamos a abordar, o ese elemento en particular es el que nosotros sobre el cual vamos a estructurar los encuentros de la semana que viene, sobre esta diferencia que hay en los procesos de urbanización en los países del centro y en los países de la periferia. Y acá me veo obligado a hacer otra pregunta. Así como hablamos de la superestructura, ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de centro y periferia? Sí, profe. Y ahí. Sí. Joya. Entonces, la propuesta, a partir de este mapa, que de por sí solo, por lo menos para mí me parece que es una explicación en sí mismo de muchas cosas, nosotros vamos a intentar asociar esta distribución de las pelotitas de colores, vamos a intentar buscarle una explicación histórica a por qué se dan de esta manera, que las pelotitas verdes, las más grandes, estén ubicadas en los países en desarrollo. Entonces, esto nos habla, o en los términos que venimos hablando, de que hay algo que pasó en Los Ángeles, en Londres, en París o en Australia, que no pasó en la Ciudad de México, que no pasó en San Pablo, que no pasó en el Cairo, ¿sí? O sea, evidentemente esa linealidad con la cual se pretendía explicar el proceso de urbanización de, bueno, son etapas, y los países tienen que ir, o sea, las ciudades van recorriendo etapas y van creciendo y se van conurbanizando y se van expandiendo y tienen cada vez más gente. Bueno, evidentemente, todas esas dimensiones
no se dan de manera similar en todos los países del mundo. Y en los términos que venimos hablando, hay una explicación o una aplicación posible desde un punto de observación histórico. Ahora bien, ¿cuáles son las problemáticas que podemos identificar como parte de la urbanización en estos últimos años? Por un lado, el éxodo masivo del campo a la ciudad, ¿sí? La aceleración del ritmo de urbanización en el mundo durante el siglo XX explotó, ¿sí? Y el último caso más significativo en este sentido y de mayor actualidad es el de China, ¿sí? China en los últimos 40 años tuvo una migración rural-urbana impresionante, ¿sí? Pensemos en Argentina, pensemos en México, pensemos en los países de África, ¿sí? En donde estas dinámicas de migración rural-urbana se profundizan exponencialmente. El segundo punto es esto que venimos hablando, los puntitos verdes. La concentración del crecimiento urbano se da por lo general como característica de este último siglo en las regiones subdesarrolladas. Aparecen nuevas formas urbanas, grandes metrópolis, estamos hablando de ciudades de más de 20 millones de personas. ¿Sí? Si nosotros tomamos Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, en Argentina estamos hablando de 18 millones de personas en la actualidad. Pensemos en Tailandia, pensemos en Indonesia, esas ciudades que estructuralmente sus economías son especializadas en algún tipo de producto en particular, como la agricultura, ¿sí? Con un entramado industrial muy poco desarrollado, pero con grandes bolsones de pobreza dentro de los espacios urbanos. Y por último, las nuevas características que adquiere el proceso, el capitalismo como modo de producción que permite que le da un nuevo rol a las ciudades en estas nuevas dinámicas, ¿sí? Y se acuerdan que la vez pasada hablábamos de la oferta de servicios, por ejemplo, ¿sí? Las ciudades ya pierden su potencialidad como espacio industrial y empiezan a ser consideradas como nodos de una red integrada de ciudades, ¿sí? De alguna manera. Vamos hasta acá con estos 4 puntos. Básicamente, de alguna manera podríamos decir que estos 4 puntos terminan de configurar las problemáticas que abordamos a lo largo de la materia. Y las abordamos no como casuística o como casos puntuales, sino que las abordamos teóricamente y las problematizamos teóricamente a lo largo de toda la materia. Quizá un quinto punto que no mencioné, pero que se podría mencionar, que es la cuestión ambiental. ¿Sí? El deterioro ambiental que en los últimos años está generando un replanteo de los aspectos de reproducción social y de reproducción urbana, puntualmente. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos? ¿No vamos? Sí, profe. Diego, mirá que quedan menos de 10 minutos. Sí, me quedan 2 cositas para decir y ya terminaríamos por hoy. Que es lo siguiente. Urbanización y desarrollo. Estos 4 puntos que mencionamos recién, el ritmo de urbanización, los puntitos verdes, las formas urbanas que aparecen como las megalópolis, o las grandes metrópolis, o las nuevas formas que tiene el capitalismo, Castells
no los aborda haciendo referencia a la urbanización, sino que él, como dijimos en un principio, hace referencia a la producción social de las formas espaciales. Y esta es la definición de la corriente crítica de lo que es la ciudad. ¿Sí? Es una forma espacial producto de dinámicas sociales. No es como una maqueta en donde uno va poniendo los muñequitos y pone un arbolito y va en cuarto grado y le lleva la maqueta a la maestra, como proponían los deterministas ambientalistas, por ejemplo, como Ratzel. Lo que dice la corriente crítica de la geografía es: la ciudad es un espacio urbano, y el espacio refiere a la forma que adquieren las dinámicas, a la forma que adquiere el espacio derivada de las dinámicas sociales. ¿Sí? Es una construcción social que se retroalimenta todo el tiempo, y va evolucionando, y va modificándose de manera histórica. ¿Sí? Y en este sentido, podemos decir nosotros que Castells asocia directamente el proceso de urbanización con la problemática del desarrollo. Y nosotros vamos, como les decía, vamos a hablar del desarrollo y la urbanización como parte de dos elementos de una misma dinámica. Porque de fondo la noción de desarrollo plantea el problema de la transformación de la estructura social de una sociedad. ¿Sí? En términos clásicos, el desarrollo es dejar de ser exportadores de soja para ser exportadores de bioplásticos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí se estaría hablando actualmente de un proceso de bioindustrialización, en donde dejamos de vender el poroto que sale de 2 pesos para vender un bidón hecho con derivado de la soja, por ejemplo. ¿Sí? Un bidón plástico. Ese es el planteo básico del desarrollo. Y por lo tanto implica un cambio estructural en el modo de relacionamiento social. ¿Sí? Y en este sentido, si la noción del desarrollo está en el centro de las estructuras de las formaciones sociales, no puede dejar de pensarse estas formaciones sociales en términos históricos y asociadas a otras dinámicas en otros espacios geográficos. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos pensar la urbanización latinoamericana, no podemos pensar la urbanización argentina, de Argentina, por decirlo de alguna manera, sin tener en consideración lo que fue pasando en el mundo en paralelo al proceso de urbanización local. ¿Se entiende esto que quiero decir? O sea, todo tiene que ver con todo, a eso se le suma todo está relacionado con todo, ¿sí? Y relacionado en términos de relación directa. De alguna manera el planteo es, lo que pasa acá pasa porque, o las características de lo que pasa acá se dan en función de las características que tiene el mismo proceso en otro lado. No son hechos aislados, eso es lo que quiero decir. Y en ese sentido, nosotros en la primera filmina, la segunda, no sé, vimos Babilonia, vimos ciudades chinas, vimos ciudades de la India, vimos ciudades de Egipto, vimos ciudades de Grecia. Pero en el relato tradicional no aparecen este tipo de ciudades, que son ciudades igualmente antiguas, pero no están contempladas en el relato histórico universal. Los toltecas no aparecen y la cultura andina no aparece. La historia de América Latina parecería que empieza en 1492. Y en ese sentido, nosotros, o les propongo que un poco revisemos, no profundicemos demasiado, pero que tengamos en consideración
por lo menos en un texto, que es la idea del texto del lunes, es de revisar un poco cómo fue la urbanización de América Latina precolombina, antes de la llegada de los españoles, y de los portugueses, y de los ingleses, y de los franceses. ¿Qué pasó acá? ¿Qué características tenían estas urbanizaciones? Porque eran urbanizaciones, estamos hablando de Tenochtitlán, 3 millones de tipos viviendo ahí. Estamos hablando de 2 grandes culturas imperiales en toda la región. Y están apareciendo todo el tiempo noticias de hallazgos arqueológicos de grandes ciudades que fueron destruidas por completo. Entonces el fenómeno de la urbanización no solo que no se asocia directamente al capitalismo, se va a cortar esto otra vez, y les propongo que volvamos para hacer el cierre, ya, porque ya no hay mucho más para decir. ¿Qué hago? Hago tiempo, porque menos un minuto ya se corta. Ya estamos.